primer libro de Tesalonicenses, por favor, hermanos. Es tiempo, hermanos, del mensaje de la palabra de Dios. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo número 4, por favor. Primera Tesalonicenses 4, versículo número 13 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Voy a dar lectura, hermanos, por favor. Trate en casita de estar ya concentradito, sentadito para escuchar la palabra de Dios con su familia, y pues hagamos el hábito, hermanos, de prestar atención. Para mí, hermanos, es un tema muy difícil, muy complicado, porque lo hemos experimentado, lo he vivido, y yo creo que todos nosotros o algunos de nosotros lo hemos vivido o lo vamos a vivir. Y la Biblia nos da, hermanos, ese consuelo, el mayor consuelo que nosotros necesitamos. Dice ahí 1 Tesalonicenses 4:13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Quiero, hermanos, en esta noche hablar del tema consolación ante la pérdida de un ser amado. ¿Cómo podemos tener consuelo ante la pérdida de un ser amado? Señor, te damos muchas gracias, Padre, por lo bueno que tú eres, Señor. Y tal como escuchamos en este hermoso especial, alabar a Dios aun cuando las pruebas nos rodean, alabar a Dios aun cuando las situaciones son adversas, pero también alabar a Dios cuando hay una pérdida, y que podamos decir como Job: Jehová dio, Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Ayúdanos, Señor, en esta tarde. Dame sabiduría para poder guiar, para poder ser de bendición a mis hermanos. Lo único que yo deseo en esta noche es ser de bendición hacia ellos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ahí dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en delante. Dice la palabra de Dios en el versículo 13 y versículo 18. Estos dos versículos son el tema principal de esta sección, de este párrafo. Muchos lo hemos centrado a la segunda venida de Cristo porque lo menciona acerca del arrebatamiento, pero Pablo quiere abordar el tema, un tema importante acerca de darle consuelo al creyente por medio de la segunda venida de Cristo. Dice versículo 13 y 18: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Note que Pablo dice que no quiere que la iglesia ignore acerca de los que han muerto, para que no haya una tristeza tan grande similar a la que tienen las personas que no tienen esperanza. Y luego dice el 18: por tanto, en conclusión, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Lo que Pablo quiere hacer aquí es darle a la iglesia consuelo, ánimo, y les quiere dar a la iglesia y mostrarles la razón por la cual el creyente no debe de tener una tristeza como aquellos que no tienen esperanza. Y nos va a relatar en estos versículos, hermanos, cuál es el mayor consuelo que nosotros como cristianos deberíamos de tener. Normalmente como cristianos estamos muy acostumbrados o estamos un poco impuestos como seres humanos
a recibir una palmada de aliento, a recibir alguna frase, algún diálogo, a recibir alguna orientación o un texto, un abrazo. Pero hermanos, el mayor consuelo que nosotros podemos tener ante la pérdida de un ser amado es a través de la palabra de Dios y a través de lo que el apóstol Pablo en este momento nos va a enseñar. Ahora quiero que veamos, hermanos, ahí rápidamente el contexto, hermanos, de por qué Pablo escribe esto a la iglesia de Tesalónica. El ministerio de Pablo, hermanos, en Tesalónica había sido muy breve. Muchos de estos habitantes, muchos de estos creyentes sabían y conocían acerca de la realidad del regreso de nuestro Señor Jesucristo, y ellos esperaban que la venida de Jesucristo fuese o se diera en cualquier momento. No voy a ir ahí por los pasajes, pero si usted lee Tesalonicenses, el apóstol Pablo los instruye referente a que la segunda venida de Cristo estaba muy cerca. Y la iglesia de Tesalónica vivían en una expectación constante acerca de la venida de Cristo y aguardaban con amor y con entusiasmo que Cristo se manifestase un día. Pero hermanos, había una cierta enseñanza en esta iglesia que ellos mismos hacían dudar acerca de qué sucedía con aquellas personas, familiares o amigos que morían. ¿Qué es lo que pasaría con ellos? Recuerde que Tesalónica es una de las regiones griegas, de cultura griega, y los griegos, hermanos, dudaban acerca de la resurrección de los muertos. Los griegos no tenían fe en la resurrección de los muertos. Los griegos creían que cuando una persona moría, su cuerpo se quedaba ahí y que el alma se desprendía del cuerpo con mucho dolor y con mucha pena, y que esa alma quedaba completamente destruida y el cuerpo se quedaría completamente tendido. Entonces, en base a su cultura y su creencia, los de Tesalónica se hacían una pregunta: ¿qué sucede a los cristianos que mueren antes de que Cristo venga? ¿Perderían el regreso de Él? Es evidente, hermanos, que ellos tenían una visión inminente del regreso de Cristo, y Pablo les había dejado esa impresión de que el regreso de Cristo podría suceder en cualquier momento. Pero lo que estaba sucediendo aquí es que había una confusión tan grande en ellos de preguntar qué va a pasar con aquellos familiares que se murieron. ¿No van a ir con Cristo? ¿No van a estar en su presencia? Si Cristo viene por nosotros, ¿qué va a suceder con aquellos que murieron esperándolo o creyendo, o que murieron siguiéndole, pero que ya no les alcanzó el tiempo para poderlo ver de manera visible? Y Pablo, hermanos, va a aclararles este punto en el versículo 13 en delante. Ahora, hermanos, entendiendo esto y comprendiendo el contexto, nosotros, queridos hermanos, sabemos como cristianos dónde va a estar nuestra alma cuando nosotros morimos. Nosotros sabemos que nuestra alma va a ir a una eternidad. Nosotros sabemos que vamos a estar en el cielo con Dios, y conocemos eso y conocemos doctrinas. Pero, queridos hermanos, ninguno de nosotros, ninguna persona aquí está y se va a salvar de ser un día de partir de este mundo. Todos en algún momento vamos a sufrir la pérdida de un ser amado. La muerte es algo natural para la vida del hombre. La muerte va a llegar, queridos hermanos, y tenemos que entender que no somos inmortales, nuestro cuerpo, pero nuestra alma es eterna como Dios es eterno. Y ninguno de nosotros, hermanos amados, en el tiempo del luto, en el tiempo del dolor y en el tiempo de perder un familiar, estamos en un estado de tranquilidad. Todos en algún momento hemos sentido una tristeza enorme. Hay un vacío en el corazón. Hay un hueco, hay un espacio que se quedó ahí. Nunca vuelve uno a ser el mismo. Jamás vuelve a regresar uno a ser igual. Ya las cosas no vuelven a ser igual. Y hermanos amados, todos vamos a tener que pasar por este tiempo de la tristeza ante la pérdida de un ser amado. Pero quiero que veamos rápidamente, antes de entrar al texto, algunas cosas, hermanos, que el mundo enseña cuando una persona está de luto, que son incorrectas a la palabra de Dios. Y la primera cosa que el mundo enseña, que va en contra de la palabra de Dios, es que no debes tú de llorarle a esa persona, sino que debes tú de seguir tu vida adelante.
que no llores, que seas fuerte, que tengas aguante. Pero queridos hermanos, sabemos que esta situación es completamente antibíblica. Vemos, por ejemplo, acompáñenme en Juan capítulo 11, los que están aquí pueden sentarse desde hace mucho tiempo. Juan capítulo 11, aunque me dan ganas de tenerlos así para que no se duerman. Pero mire Juan capítulo 11, mire hermanos escuchen hermanos, llorar por una persona que ha muerto no es malo. Escúcheme bien, no te hace ser más débil, no te hace ser menos. Es normal que nosotros sintamos dolor en nuestro corazón cuando una persona muere, porque hermanos, Dios nos hizo con alma, tenemos sentimientos. No somos robots, no somos gente mecánica. No solamente no enterramos a, hermanos, no enterramos no enterramos a un insecto, no enterramos a una mascota, enterramos a un ser amado. Mira lo que dice Juan capítulo 11, versículo 11 en delante. Aquí vemos al capítulo 11, vemos la muerte de Lázaro. Y mire lo que dice el versículo. Mire lo que dice ahí, hermanos, en el versículo número 17. Dice la palabra de Dios: vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos queridos, vemos, mira el versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Mira, hermano, ponga atención, hermanos. Cuando una persona tiene la pérdida de un familiar, no es bueno, hermano, reprimir lo que está pasando en el corazón. Aquí vemos que el mismo Señor Jesucristo lloró. Ahora, ponga atención. Jesús le estaba diciendo a Marta que Él tenía la capacidad de resucitar a Lázaro, no solo en ese momento, sino en el día postrero. Y Jesús, sabiendo que Él podía resucitar a Lázaro, miró la tristeza de estas mujeres, y Jesús también lloró por Lázaro. Su corazón se conmovió al ver la situación de lo que estaba sucediendo. Por eso, queridos hermanos, no es malo que una persona llore cuando está de luto, que esté lastimada. Es normal que esté lastimado. Y como creyentes tenemos que ser sabios cuando vamos a darle ánimos a otro, en no decirle: reprímete, los cristianos no deben de llorar. No, hermanos queridos, somos seres humanos y vamos a tener que manifestar el dolor. Otra de las cosas que malamente dicen las personas, lo que las personas hacen cuando están de luto, es que las personas tratan de animar a las otras diciéndole: tu vida ya no va a ser la misma, tú ya no vas a ser igual, esto ya acabó, ya no voy a vivir igual. Y la gente se hunde en una profunda tristeza, se hunde en una fuerte depresión, ya no quiere continuar con su vida, ya no quiere seguir con sus hijos, ya no quiere seguir haciendo las labores que hacía porque el familiar ya no está, y se hunden en una depresión. Hermanos, tampoco eso es bíblico. Nuestra vida continúa, nuestra vida sigue, y tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que seguir manejando las cosas, viviendo nuestra vida, hermanos, porque esa persona, aunque acaba de morir, y nos duele que esa persona acabe de morir, hermanos queridos, eso no solamente es una parte de la vida. Tenemos que continuar haciendo las cosas de una manera normal. Las cosas, hermanos, ya no va a haber un hueco, va a haber un vacío. Pero nosotros debemos de continuar siguiendo adelante y tratando de sacar nuestra familia adelante a pesar de esta situación. Entendiendo el contexto de estas dos cosas, cuando una persona está de luto, Pablo va a explicarle a la iglesia cuál es el consuelo más grande que como cristianos tenemos cuando perdemos a un ser amado. Mire, 1 Tesalonicenses 4.
Vamos a ver, hermanos, que 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 al 18, no solamente fue escrito para enseñarle a la iglesia cómo sería la venida del Señor, sino darnos ánimo al creyente acerca de los que están muertos, acerca de aquellos que hemos perdido, porque hay creencias. Por ejemplo, en México festejan el Día de Muertos y le ponen el pan y el vino y la comida que le gustaba al muertito, pensando que el muertito se va a levantar de los muertos a comerse eso. Hermanos amados, eso no es bíblico, eso no es correcto. Un alma ya está en una eternidad, ya no puede salir de ahí. Y en base a aferrarnos a ese familiar que no ha muerto, en base a aferrarnos y a no soltar a esa persona que ha fallecido, lleva a muchos creyentes a la depresión y lleva a muchos creyentes, incluso, hermanos, escúcheme bien, incluso a querer perder su vida. Ya no le hayan propósito a la vida, ya no le hayan sentido. Y más, hermanos amados, cuando se pierde un cónyuge, un hijo, un padre. Es difícil, hermanos, afrontar ese tipo de circunstancias. Pero mire lo que dice capítulo 4, versículo 13. Vamos a entrar al texto. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mire, hermanos, el consuelo que Pablo menciona en la carta para aquel que ha perdido un ser amado. En primer lugar, hermanos, no debemos de vivir en profunda tristeza, ya que los creyentes en Jesús tenemos esperanza. Mire lo que dice el 13: no quiero que ignoren acerca de los que duermen. Y mira lo que dice Pablo: para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Hermanos, el deseo del apóstol Pablo es que los creyentes de Tesalónica no ignoraran acerca de aquellas personas que habían muerto. Y Pablo les va a enseñar que la muerte no es el final para ellos. Hermanos queridos, la muerte no es el final de la vida de una persona. La muerte es un estado de reposo solamente. Esas personas que están sepultadas, hermanos queridos, un día, tarde o temprano, van a volver a tener vida. Y no van a tener vida como lo viste antes de que partiera, ya sea enfermo, con discapacidad, o ya sea que tenía algún problema en su organismo. Hermanos, esas personas van a tener una vida perfecta. Ya no va a haber más dolor en su cuerpo, ya no va a haber más deficiencia en su cuerpo. Y Pablo dice claramente: no quiero que ignoren acerca de esos que están dormidos. Pablo utiliza la palabra ignoréis acerca de que la iglesia de Tesalónica no desconozca lo que va a suceder con ellos. Hermanos, la ignorancia, escúcheme bien, lo que ha dañado mucho, sobre todo nuestro país tan tradicionalista, la ignorancia respecto a las realidades espirituales resulta siempre nociva para el creyente. ¿Y cuántos creyentes no piensan que, ay, mira, me vino a visitar mi papá, me vino a visitar mi abuelito, me vino a visitar mi abuelita, me saludó, me habló, me dijo que viniera, en sueños me habló y me dijo lo que no me había dicho en vida, y me dijo lo que me iba a pasar, o me estuvo diciendo: ven, sígueme? Queridos hermanos, la ignorancia respecto a las realidades espirituales siempre van a afectar al creyente. Y lejos de sanar, y lejos de sentirnos mejor, nos va a hacer entrar en tristeza. Porque, queridos hermanos, mírenme acá, escúchenme, la vida espiritual no funciona como nuestros padres nos enseñaron. La vida espiritual no funciona conforme a la tradición de que, ay, vino y me visitó. No, hermanos queridos, esas personas ya no están con nosotros físicamente, pero tienen una eternidad su alma. Y Pablo les dice: no quiero que ignoren, hermanos, lo que sucede con estos que duermen. A los hermanos de Tesalónica les privaba de consuelo el pensar tan solamente que ese era el final de ese familiar. Pero, hermanos, no, Pablo les va a decir a ellos: miren, no quiero que ustedes ignoren acerca de ellos. Ahora, Pablo utiliza la palabra acerca de los que duermen.
y compara la muerte con el dormir. Ahora, la palabra duermen es un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Es darle un sentido a esa palabra para que no se oiga tan grotesco, para que no se oiga tan fuerte. Por ejemplo, en la Biblia, el decir ir al baño o hacer del baño, usaban el término cubrir los pies. Eso es un eufemismo. Darle un sentido más suave al texto para no ser tan tajante y tan directo. Y Pablo compara la muerte con el dormir. En el Nuevo Testamento, queridos hermanos, vamos a ver esta clase de ejemplos. Mire, por ejemplo, Juan 11 al 13, ahí donde fuimos al principio. Mire que Jesús usó la misma palabra respecto a Lázaro. No está muerto, está dormido. Mire lo que dice Juan capítulo 11, por favor, versículo 11 al 13. Juan 11. Dice la palabra de Dios: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la ¿qué, hermanos? De la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Hermanos, Pablo y Jesús utilizan la palabra dormir para hablar del muerto. Ahora podrá decir: pastor, ¿por qué en la Biblia usan la palabra dormir para referirse al muerto? Y hermanos, es que la comparación que se hace de la muerte con el sueño es muy apropiada para implicar no solamente en un estado de reposo, de trabajo, sino también el glorioso despertar que los creyentes esperan en la gloria con su Salvador. Este concepto de dormir no indica un estado intermedio de un reposo inconsciente, como si el alma soñara. Hermanos, el alma está en un estado de reposo. El alma, hermanos, está en un estado de descanso. Miren, hermanos, claramente lo que dice la Biblia allí en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 8. Hermanos, usa el término dormir para enseñar el estado de reposo en el que está esa persona. No es el fin de su vida, no es el final de una vida, hermanos. Es un reposo momentáneo a la espera de algo agradable. Miren lo que dice Segunda de Corintios 5, 8. Dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes ¿a quién? Al Señor. Una persona que fallece sí está ausente de su cuerpo, no está consciente en su cuerpo, pero sí inmediatamente despierta mirando a su Señor. Por eso Pablo claramente le dice a la iglesia: no ignoren acerca de ellos que están en un estado de reposo, duermen. Y luego Pablo les dice y nos da esta enseñanza: nuestra tristeza, póngame atención, hermanos, nuestra tristeza no debe de ser como aquellos que no tienen esperanza. Mire 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. No pierda ahí, por favor, ese pasaje. 1 Tesalonicenses 4:13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que desconozcan acerca de aquellos que están en un estado de reposo. Y luego mira lo que dice Pablo: ¿con qué propósito les enseña esto? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son aquellos que no tienen esperanza? ¿Quiénes son aquellos de los que Pablo se menciona y dice aquellos otros que no tienen esta esperanza? Hermanos, Pablo compara, escúcheme, el dolor de los cristianos con el de los incrédulos. Y él dice que nuestra tristeza no debe de ser de la manera que lo es con ellos. Aquellos que no tienen esperanza son las personas que han fallecido sin Jesucristo. Aquellos sin esperanza son los que creían, en este caso los griegos, los romanos, que creían que el cuerpo estaba ahí, que el alma ya no tenía ningún sentido. Esos son los que no tienen esperanza. Y Pablo claramente dice que nuestra tristeza no debe de ser como ellos que viven desconsoladamente porque no saben qué fue lo que acaba de suceder con esa persona. ¿Dónde está mi familiar?
Veo tantas personas, queridos hermanos, cómo han dado dinero a las iglesias para sacar a una persona del purgatorio, porque es la creencia que ellos tienen. E ignoran lo que la palabra de Dios dice, y están intentando que esa persona pase a una eternidad. Están intentando que esa persona tenga un descanso. Van y hacen un montón de cosas para tratar que la persona descanse en paz. Queridos hermanos, esos son los que no tienen esperanza. Más Pablo le dice a los creyentes: ustedes no se entristezcan como ellos. Ahora, cuando Pablo dice no os entristezcáis, hay muchos cristianos, póngame atención hermanos, hay muchos cristianos que aconsejan a otros que no deben de estar tristes, que llorar es falta de fe y debilidad. Hay muchos que le dicen a los cristianos que no deben de llorar ni de sentirse tristes, y que ellos tienen que seguir adelante haciendo su vida normal sin ningún pesar, porque aquellos que lloran y que sufren son personas que tienen una fe falta. Y eso yo lo he escuchado en muchos pastores, incluso hermanos de la iglesia. Y no lo hacen con dolo, hermanos. No lo hacen con fin de lastimarnos. Mira, yo he dicho una cosa: el único evento en el cual yo no sé qué decir a una persona que acaba de perder un familiar es en el luto. Es como que tienes que pensar 1,000,000 de veces lo que tienes que decirle. Si no, va a haber muchos cristianos que le dicen muchos días estos y no saben ni lo que están diciéndole. Pero queridos hermanos, es interesante cómo a veces damos o abrimos la boca desconociendo la palabra de Dios. Incluso, escúcheme bien, pastores utilizan este texto y dicen: ya ven, no debemos de entristecernos porque nosotros somos cristianos, tenemos nuestra fe en Dios puesta en Cristo. No, hermanos, Pablo no está diciendo que no debe de haber dolor. No está prohibiendo la tristeza, el duelo, el luto que tenga una persona por su familiar. Es natural que como seres con sentimientos estemos dolidos al saber que un ser amado no estará con nosotros. Pero lo que el apóstol Pablo dice es que nuestro dolor o desánimo no debe de ser como aquellos que no tienen esperanza. Habla de una tristeza inconsolable que afecta nuestra vida diaria y nos hunde en una depresión que nos impide continuar con nuestra vida, que descuida la familia, que descuida el trabajo, que pierde la noción del tiempo e incluso que tiene pensamientos suicidas. Eso es lo que Pablo dice. Pablo dice que nuestra tristeza no debe de ser al extremo como aquellos que no saben qué está pasando, porque nosotros como hijos de Dios sí tenemos esperanza. Nuestra tristeza no debe de ser como la de ellos. Queridos hermanos, saber que un familiar que acaba de darle su vida a Jesús está en la gloria y está con Cristo, y eso, aunque nos duele no tenerlo con nosotros, sí, nos duele no verlo sentado a la mesa con nosotros, nos duele ya no oírlo reírse, nos duele ya no que ya no nos abrace, que ya no podamos tener una conversación con él, nos duele y nos afecta su ausencia, su partida. Pero hermanos queridos, nuestra tristeza, aunque en ese momento lloramos y nos duele, esa tristeza se convertirá en gozo. Cristo claramente dijo: vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y pone el ejemplo Jesús de una mujer. Dice: la mujer cuando va a dar a luz hay dolor porque viene un niño en camino, y en ese momento el dolor no puede ser causa de gozo, dijo Jesús. Pero cuando un niño nace en el mundo, el dolor se olvida, porque ha llegado una nueva criatura a embellecer y enriquecer y alegrarnos nuestro corazón. Jesús dice: yo me voy, pero no se pongan tristes, vendré otra vez por ustedes. Queridos hermanos, estamos enterrando a este familiar, y sí hay tristeza, lo vamos a extrañar, pero hermano, lo vamos a volver a ver. Esa es la esperanza. Y Pablo nos dice que no debemos de entristecernos de esa manera tan profunda y ese extremo, porque el fundamento de nuestra esperanza está construido sólidamente en Cristo Jesús. Mire versículo 14.
Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Hermanos amados, el fundamento de nuestra esperanza, no ponemos nuestra esperanza en un medio, en una creencia, tradición. Nuestra esperanza está firme en Cristo Jesús. Y Pablo dice, hermanos de Tesalónica, no se entristezcan así, porque si Jesús murió y resucitó, y si lo has creído, Él traerá consigo mismo a ese familiar. La esperanza de los cristianos mencionada en este pasaje es la resurrección. Nosotros, por medio de Cristo, vamos a ser resucitados juntamente con Él. Por eso, queridos hermanos, no es un hasta nunca, es un hasta pronto. Porque veremos a esa persona nuevamente. Y nuestro gozo, para empezar, nuestro gozo no va a estar centrado en volver a ver a mi familiar. Va a estar centrado en ver a aquel que nos redimió a ambos por su gracia. Pero queridos hermanos, la muerte del creyente no significa separación permanente. Habrá una reunión nuevamente y así vamos a estar siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Por eso podemos ser consolados en estos tiempos de pérdida, porque nuestra esperanza está en Jesús. Dijo cierto pastor: cierto desahogo es saludable en caso de muerte, pero el creyente en Cristo no debe vivir en desesperación. Sí, queridos hermanos, desahogarnos es sano. Llorar es sano. Ahora, hermanos, un paréntesis: no critique usted nunca a una persona que llora y llora y llora por su familiar. Déjelo. Porque las heridas del alma, hermanos, no sanan de la noche a la mañana. Hay que ser pacientes. Como esposos hay que saber decirle a nuestra esposa: apoyarla, te apoyo, estoy contigo. Mira, hermanos, escuchar este tipo de cosas espiritualmente, ahorita podemos decir gloria a Dios, pero cuando lo estamos viviendo cuesta mucho trabajo. A veces esto se nos olvida, estos textos. Por eso Dios puso en mi corazón compartir este pasaje, para que no olvidemos que enterrar ese familiar es un hasta luego, y que no debemos de vivir en desánimo, que no debemos de vivir deprimidos, sino que debemos de continuar sabiendo: hermano, hermana, papá, mamá, hijo, hija, nos volveremos a ver otra vez. Es un hasta luego, un hasta pronto. Nuestra esperanza, hermanos, es que aquellos familiares, amigos que hemos perdido serán levantados nuevamente. Mira el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, mira esto, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Qué es esto? Que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Cuando Jesús venga en las nubes, que vamos a ver más adelante, cuando Jesús venga, esas almas que están en su presencia, en ese estado de reposo, descenderán juntamente con Él, tomarán el cuerpo el cual quedó en el suelo postrado y resucitarán primero para tener un cuerpo ya no corruptible, ya no en deficiencia, ya no en pecado, sino un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo. Por eso dice Pablo: no te tristezcas, porque Él vendrá, Jesús, pero no vendrá solo, vendrá con aquellos que se han ido, con aquellos que se nos ha adelantado, y lo verás y los volveremos a ver, y así estaremos todos juntos con el Señor, donde ya no hay más llanto, más dolor, ya no hay más muerte, sino una vida eterna y una paz inigualable, incansable. Esa es nuestra esperanza. Por eso el apóstol Pablo claramente dice: no se entristezcan de esa manera, como si fueran incrédulos, como si no conocieran lo que va a suceder después. Tengan confianza que Jesús traerá juntamente con Él a los que murieron en Él.
Qué preciosa es la vida cristiana. Qué hermoso es saber que somos salvos y lo que va a pasar con nosotros. Mire lo que dice Romanos 8:11. Ponga un separador ahí en Tesalonicenses 4, porque ahí está todo nuestro mensaje. Romanos 8:11. Hermanos amados, si tú no has pasado por tiempo de luto, hermanos, créeme, nunca, no te lo deseo, pero no estamos exentos, hermanos. Todos vamos a pasar por ahí. Mire Romanos 8:11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, mira esto, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Hermanos, la resurrección de Cristo es la garantía de la resurrección corporal del creyente. Su espíritu vivificará nuestros cuerpos muertos. Él le volverá a dar vida a ese cuerpo. No está en un estado, hermanos, de eliminación. Esa alma es eterna y Él le volverá a dar vida a ese cuerpo nuevamente por medio de su resurrección. Mire 1 Corintios también 15:21. 1 Corintios 15:21. Oh, amado hermano, seamos consolados al entender lo que viene para ese familiar, lo que viene en el tiempo futuro, y cuánto no anhelar ya que Él venga por nosotros y nos redima de todo esto. Pero mira lo que dice dice capítulo 15, verso 21 de Corintios: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ese familiar va a tener vida nuevamente. Y esa es nuestra esperanza. Eso es lo primero que Pablo nos dice en este mensaje de consolación. No te entristezcas como los que no tienen esperanza. Tú sí tienes. Pero mire también en segundo lugar, 1 Tesalonicenses 4:15 en delante. 1 Tesalonicenses 4. Dice la Biblia: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, mira esto, hermanos, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los muertos en Cristo, los que resucitaron, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En segundo lugar, hermanos, Pablo dice que no debemos de vivir en profunda tristeza, porque esta esperanza de la cual hablamos será realizada, será efectuada cuando el Señor Jesucristo descienda. Es decir, hermanos amados, que esto no sabemos cuánto puede pasar, cuánto puedo durar sin mi familiar, no lo sé, pero sí sabemos una cosa, que el Señor mismo no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Él vendrá, y este glorioso día de ese reencuentro volverá a darse. Pablo suponía, mire el versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo suponía, hermanos, que la venida de Cristo podría llegar en cualquier momento, en un abrir, cerrar de ojos. El Señor ya lo había anticipado en los evangelios, y Pablo menciona que aquellos que habremos quedado, cuando la venida del Señor se dé, no vamos a preceder a los que durmieron en Él. ¿Qué es esto? En otra traducción dice que los que habremos quedado no vamos a tomar la delantera de los que han muerto. Es decir, que aquellos que han muerto serán resucitados, arrebatados primero, y luego nosotros seremos los espectadores al ver cómo ellos son levantados de entre los muertos.
Pablo le está aclarando a la iglesia de Tesalónica algo. Les dice: no, hermanos, no ignoren acerca de su familiar que ha muerto. Miren, les voy a decir algo por palabra del Señor, un misterio increíble. Nosotros no vamos a tomar la delantera sobre los que murieron. Es más, es al revés. Ustedes no pierdan esperanza. Su fallecido se levantará primero antes de que usted suba con el Señor. Usted le va a tocar ver ese tiempo. Y luego después, cuando ya todos los muertos en Cristo se hayan levantado, también nosotros seremos arrebatados en las nubes. Y así, tanto tu familiar como nosotros estaremos siempre con el Señor. Los muertos en Cristo, aquellos que confiaron en Él, serán resucitados primero. Hermanos amados, es doloroso ver, para mí en el funeral, lo más doloroso en un funeral es cuando esa caja donde está el familiar empieza a descender. Ese es el momento más doloroso y lo que yo más recuerdo con mucho dolor, cuando esa caja empieza a descender. Y después el dormir y el amanecer y el hablar de esa persona como si estuviera vivo, y de repente caer la razón y decir: ya no está, ya no está. Me acuerdo una vez mi mamá platicaba conmigo y decía que a veces se le viene a la mente decir: voy con mi mamá, le voy a hablar a mi mamá por teléfono a ver cómo está. Y es como un estado de shock, como que no estás dando coherencia a lo que estás diciendo. Piensas como si el familiar ahí está. Y es doloroso, hermanos. Pero la Biblia nos dice que ese muerto, esa caja que nosotros vimos descender, esa caja será abierta otra vez. Y esos muertos en Cristo saldrán primero. Van a levantarse. Y es hermoso. No me imagino el gozo, no me imagino la alegría de ver a mi familiar salir de esa tumba y volverlo a ver otra vez. Y ya no ver el estado natural en el que él se fue o ya se fue. Verlo con un cuerpo nuevo. Y después, al ver a ellos ascender al cielo, si nosotros seguimos con vida, empezar a ir juntamente con ellos para estar todos juntos con el Señor. Por eso Pablo dice claramente que no debemos de entristecernos de una manera grande, porque ese día de nuestra esperanza se cumplirá cuando el Señor mismo venga. La descripción de este evento maravilloso, que es lo que conocemos como el arrebatamiento, se va a dar. Y Pablo nos explica cómo se va a dar. Mire lo que dice versículo número 16. Porque el Señor mismo, ve esto, hermanos, el Señor mismo, qué maravilloso será que aquel Rey de Reyes y Señor de Señores será quien nos mande a llamar a su presencia, alejándonos de todo este mundo envilecido, para reunirnos con Él eternamente y para siempre. Dice la Biblia: el Señor mismo será quien nos llamará. Mira, porque el Señor mismo con voz de mando. Esta palabra, con voz de mando, es la primera de las tres fases que señalan las circunstancias que acompañarán al glorioso regreso del Señor. Esa palabra, con voz de mando, muestra a Jesús como el conquistador. En el griego la palabra original es con grito de señal o grito de guerra. Se presenta a Jesús como Rey victorioso, dando la palabra de mando a las huestes del cielo en su séquito para el último ataque, en su triunfo final sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Mire lo que dice Apocalipsis 19, 11. Apocalipsis 19, 11. Mire, aquí nos describe, hermanos, al glorioso Señor. Dice el versículo número
13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderosa. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: el Rey de Reyes y Señor de señores. Esa voz de mando, hermanos, ponga atención, es ese grito de guerra que lanzaban los capitanes, los conquistadores, para llamar a su ejército a casa. Era ese grito que él utilizaba para reunir a su pueblo y traerlos juntamente a él, trayendo el botín, las victorias, lo que conquistaban de otros pueblos. Ese era el grito de guerra. Y la Biblia dice que el Señor mismo vendrá con voz de mando para reclutar a aquellos que son de Él. Queridos hermanos, nuestros familiares que han muerto en Cristo Jesús van a regresar al cuartel general juntamente con nosotros. Vamos a tener un tiempo glorioso, hermanos, y hermoso. Y dice la Biblia que su voz de mando hará que los muertos en Cristo resuciten primero. Es digno de notar que la voz del Hijo del Dios es vivificante y que dará vida a los que se hallan muertos. Y dijo Dios: fue la luz, sea la luz, y fue la luz. Dice la Biblia: con el poder de su boca Él fundó el cielo y la tierra, y con ese poder de su boca levantará de entre los muertos a aquellos creyentes. Dice la Biblia que no solo con voz de mando, sino con voz de arcángel. El arcángel era quien se encomendaba especialmente para la protección del pueblo de Dios. Dice la Biblia que con voz de arcángel va a reunir a su pueblo. Y luego dice el texto: con trompeta de Dios. El son de trompeta que suele acompañar la manifestación de Dios en la gloria. Hermanos, la trompeta se usaba para reunir al pueblo de Dios para sus solemnes convocaciones. Era para convocar al pueblo. El son de trompeta era para reunir al pueblo. Y hermanos amados, dice la Biblia que el Señor mismo, con voz de autoridad, va a tocar esa trompeta para que el pueblo de Dios se reúna con Él. Y luego dice la Biblia, mira qué hermoso, que el Señor Jesucristo descenderá en las nubes. De la misma manera que como Cristo se fue al cielo, así vendrá. Como dijo el ángel: ¿por qué, varones galileos, por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, a quien ustedes han visto subir al cielo, así vendrá como ustedes le hicieron ver al cielo. Hermanos queridos, Jesucristo regresará tal como Él se fue, en las nubes. Y mira el resultado cuando Cristo descienda. El resultado de que el Señor descienda es que nuestros seres amados resucitarán primero. Y luego mire lo que dice el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Hermanos amados, nuestro gozo debe provenir de que tanto muertos como vivos estaremos reunidos nuevamente y viviremos ambas partes con el Señor para siempre. Hermanos, vamos a reunirnos con nuestros familiares para siempre. Vamos a recibir al Señor en el aire. Ahora mire esto, ¿qué significa que vamos a recibir al Señor en el aire? La palabra recibir, en otra traducción, es encontrar, salir a encontrar. Se usaba, hermanos, en conexión con dar una bienvenida oficial ofrecida por un dignatario recién llegado. Es decir, hermanos, que esta palabra es que recibiremos al Señor en el aire, es que el Señor nos encontrará juntamente con Él en las nubes y nos va a dar una bienvenida.
Wow. Él personalmente recibirá a los que son suyos. Y vamos a estar, dice Pablo, para siempre con Él, para siempre. Como dice Apocalipsis 21, 3 y 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Queridos hermanos, ya no va a haber muerte, ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor. No solo vamos a ver a nuestro familiar, no solo veremos resucitado su cuerpo, no solo nos reuniremos juntamente con Él para toda la eternidad, sino que en ese lugar al que vamos ya no habrá llanto ni dolor. Estaremos siempre con Jesús. Por eso Pablo dice: no te entristezcas como aquellos que no tienen esperanza. Y culmina majestuosamente con el 18, una conclusión sencilla pero tajante y determinante. Por tanto, o en conclusión, aliéntense los unos a los otros. Ve esta frase, hermanos, con estas palabras. Te decía hace un momento, no hay palabras para decirle a una persona que ha fallecido un familiar. No, Pablo dice que sí. Pablo dice que sí hay palabras para alentar a una persona que está desanimado. ¿Cuál es, pastor? Seremos resucitados juntamente con Él. Y Pablo dice: aliéntense los unos a los otros, sabiendo que ya no va a haber un día más separación, sino una preciosa comunión con Cristo. Y en tercer lugar, nuestra consolación y gozo la debemos depositar en esta maravillosa promesa. Esa es nuestra consolación. Ese es nuestro motivo de gozo. Ese es nuestro motivo de alegría. Saber que este no es el fin. Saber que este no es un hasta siempre, sino que nos volveremos a reunir. Nos volveremos a ver. Me acuerdo la última vez cuando fui a visitar a la hermana Gaby. La hermana Gaby me dijo: pastor, yo creo que yo ya estoy en las últimas. Yo ya no voy a poder. Y con lágrimas en sus ojos me dijo: pastor, pero yo sé a dónde voy a ir. Yo sé que ya voy a mi verdadera casa. Me da tristeza por mis hijas, dejar a mis hijas, a mis hijos solos, pero yo sé que Él ya quiere que yo esté con Él. Y le dije: hermana, mire, si eso llegase a pasar, usted y yo nos volveremos a ver. Y me acuerdo que la hermana me abrazó y me dijo: pastor, gracias por haberme hablado de Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Él, hermanos. Póngame atención. Es por esta razón que como creyentes debemos hablarles de Cristo a nuestros familiares, porque en Cristo sí hay esperanza. Es por esta razón, amigo, amiga, que usted debería incansablemente de verificar, de predicar el evangelio a su familia, para que tengan esta esperanza. ¿Cuál es nuestro ánimo, hermanos? Cristo, y que Él estará con nosotros para siempre. Esta es la consolación ante la pérdida de un ser amado. Estaremos siempre con el Señor. Padre celestial,